Bueno, qué pena que tuve que parar la grabación del anterior video abruptamente, que se me acabó la batería. Pero bueno, les decía en el video anterior que Yeshua intentó comunicarnos las verdades del reino, que por supuesto ya no recordamos. Y para hacerlo, lo que él intentaba con las parábolas era hacer una comparación. Él usaba figuras que para nosotros resultaban ser muy familiares, del común, y decía: ¿a qué les compararé el reino de los cielos? Es como cuando tú intentas describirle algo a alguien que esa persona nunca ha visto. Una persona que nunca ha visto, no sé, un león o lo que les decía, una jirafa, y jamás la ha visto, resulta difícil describir. Por eso Yeshua, él decía: ¿a qué les compararé el reino de los cielos? Porque necesitaba usar una figura que fuera familiar para compararla. Y entonces por eso lo vemos usando diferentes figuras para ello, ¿no? Lo vemos hablando de la pesca, de sembrar una semilla, del crecimiento de una semilla. Lo vemos hablando de hijos, de padres, de jueces, porque eran las figuras que nosotros conocíamos. Muy seguramente, si él nos hubiera dicho en esos textos: el reino de los cielos allá es así, así, asá, asá, ahí sí que es cierto que no hubiéramos entendido nada y los enemigos hubieran detallado el mensaje que él quería cifrar, ¿no? Y esas son las parábolas precisamente. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, muy en cuenta, es que las parábolas hablan es del reino, es decir, de lo que está allá. Él deseaba contarnos todo, pero encriptó todo en parábolas. Y precisamente Pablo se queja de los hermanos que no están siendo maduros para recibir lo que él desea enseñarles, que tiene que seguirles dando leche porque no entienden, porque no comprenden, porque no están listos para recibirlo. Hebreos 5:13 dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para distinguir el bien y el mal. Así que Pablo se quejaba y decía: pues ustedes siguen siendo niños porque no están recibiendo el alimento sólido, es decir, un conocimiento mucho más profundo y mucho más amplio, ¿no? Decir que preexistimos es algo que no todo el mundo aceptará. O sea, si decimos que nuestros padres biológicos son apenas los progenitores del cuerpo, pues es posible que muchos se rebelen contra esa verdad y no quieran aceptarla, ¿verdad? Miren que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que ustedes me comprendan. Yeshua era hebreo, era hijo de papás judíos y toda su cultura era judía. Su nombre, por supuesto, su nombre como el de los discípulos y el de toda la gente de esa época, era hebrea. Así que cuando nosotros descubrimos que él no se llamaba Jesús, que nunca se llamó Jesús, que nadie nunca lo llamó Jesús, y empezamos a llamarlo por su nombre en hebreo, Yeshua, que significa, todos los nombres en hebreo tienen significado, significa salvación. Ese fue el nombre que el Padre le puso a su Hijo en la tierra, Yeshua, porque era evidentemente la salvación. Pero yo creo que a ustedes les ha pasado, cuando ustedes le dicen a alguien: él no se llama Jesús, se llama Yeshua, lo primero que van a decir: ¿cómo? ¿Cómo es que se llama? Yeshua. Y les aseguro que la mayoría de personas jamás van a adoptar ese nombre para nombrarlo así, para invocarlo así. Jamás. Por más que les digas, por más que les repitas, por más que le des información una y otra vez, se van a resistir a eso.
Y precisamente de eso es que se está quejando Pablo. Ahora ya nosotros entendemos que se trata de un asunto de revelación del Padre y que no todos van a aceptar la verdad porque no han sido escogidos, ¿no? Entonces, son cosas que nos cuesta trabajo entenderlas, pero que los que han sido llamados pues las entienden y las acogen como verdad. Entonces, respecto a la preexistencia, que es de lo que estábamos hablando, tengo un texto por aquí, a ver si lo encuentro, está aquí en Hebreos 12:9, ¿no? Miren lo que dice: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Es decir, que los padres terrenales son apenas un medio para disciplinarnos, para cuidarnos, pero ellos no son nuestros padres reales, porque nuestro Padre real fue el que nos creó, el que creó el espíritu que está dentro de este cascarón. Allí lo dice, ¿no? Sujetos al Padre de nuestros espíritus. Bueno, son conceptos un poco profundos, misteriosos, reveladores, pero ahí están. Y es que, hermanos, la preexistencia es un tema difundido por toda la Biblia, pero es un tema que aunque lo vean, no lo entienden, no lo comprenden, no se percatan de eso. Por ejemplo, Salmo 135, verso 5 dice: porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Bueno, la palabra exacta es Elohim. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Así que, aunque parezca extraño, ¿no? Este mundo puede ser lo que el Creador quiere que sea. Incluso puede ser la copia de otro, ¿no? Hay que tenerlo en la baraja de las posibilidades. Miren lo que dice Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Adón, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? ¿Los que quisieron? No se trata del que quiere, dice Pablo. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Destinados, ¿no? Y miren lo que dice Marcos 4:10, que también me pareció importante la cita. Cuando Yeshua se quedó solo, sus seguidores, ¿cierto?, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas, ¿no? ¿Y él qué les contesta? A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Y esto es chocante, esto nos va a chocar. ¿Para qué les doy parábolas? Versículo 12. Para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¡Qué impresionante texto! No hay posibilidad que una persona que no esté en el grupo de los escogidos pueda recibir este mensaje. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras. Hablando de las obras, dice: las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó las buenas obras? ¿Qué está diciendo Pablo acá? Dice que las buenas obras fueron preparadas para que nosotros las hiciéramos. Y lo mismo sucedió con Yeshua. Cuando Yeshua hacía algo, decía: esto se hizo para que se cumpliera la escritura, la Torá.
La Torá tiene también el trasfondo profético, ¿no? De anunciar cosas en el futuro. Por ejemplo, Pascua. Pascua era una fiesta que señalaba a Yeshua y él vino y la cumplió con su muerte. Primeros frutos. Y estas fiestas, las primeras, fueron cumplidas por Yeshua, y siempre que se hacía alguna obra, algún milagro, algún acto de Yeshua, siempre decían: esto es para que se cumpla lo que ya estaba escrito que él iba a hacer, ¿no? Así que aquí dice que incluso las obras ya fueron preparadas. Isaías 6, este texto me parece muy interesante. Estoy tratando de probar con la Biblia que preexistimos, que fue lo que les dijimos en la parábola del hijo pródigo, de la moneda y de la oveja, ¿no? Estoy probando ahora con textos, ¿de dónde sacamos esa idea? Isaías 6 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Se estremecieron los cimientos, los umbrales a la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Está hablando Isaías, Yeshayahu, ¿no? ¡Ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito! Porque mis ojos han visto al Rey, al Adón de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había tomado del altar de las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dice: y yo le respondí: he aquí, envíame a mí. Ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Esto les va a sonar a tragedia, como para agarrarse la cabeza y tomarse una aspirina. Miren lo que le dicen a Isaías. Después van a entender plenamente esto y les va a causar mucho estupor, porque la verdad causa eso. Acuérdense, cuando Yeshua predicaba, la gente salía corriendo. No me extraña que después de escuchar algunos videos, la gente escuchando estos videos diga: no, ese señor está loco o endemoniado o cosas de eso. Bueno, a Yeshayahu, a Isaías le dice: ve y dile a este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Escuchen, pero no entiendan. Es una orden lo que el Padre les está diciendo. Vuelvo y cito, abro comillas: escuchen, pero no entiendan. Miren, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¿Se acuerdan de Faraón? Diciendo Pablo que el que lo endureció fue el mismo Padre. Exacto con Israel. Porque Israel se negaba a amar al Padre. Se negaban a obedecer. Una y otra vez iban tras los ídolos, tras la idolatría. Porque el mismo Padre los endurecía. Entonces, es una cosa extraña y no nos cabe en la cabeza, pero así es. Tendré misericordia del que yo quiera, ¿no? Como les decía, esta es la visión de Yeshayahu que el Nuevo Testamento aplica a Yeshua. De ese texto es que Mateo dice que les hablaba en parábola para que no entendieran, ¿no? De ese texto se saca la expresión para que no entiendan. Es el mismo mensaje, es
él mismo cerrándole la posibilidad de entrar a los que no estaban en la lista. Noten cómo en el evento en que los fariseos vienen con una pregunta a Yeshua, todo queda aclarado. Le dicen, un hombre se casó con una chica, el hombre murió, ¿no? Hablándole de la preexistencia, pues, a través de esta historia. El hombre vino, o le estaban contando a los fariseos que un hombre murió, su hermano se casó con ella porque así lo permitía o lo ordenaba más bien la Torá. Y sucesivamente los hermanos del hombre se fueron muriendo y cada uno se fue casando con la chica. Así que al final de cuentas la muchacha tuvo 7 maridos. Y los fariseos le preguntan, le dicen, Rabí, en el reino, ¿de quién será esposa esta mujer? ¿Y qué les contesta él? Les dice, de ninguno, porque después de esta tierra en el reino nadie se casará, porque son como ángeles, ¿no? No existirá ese vínculo que nos unió aquí. Entonces, cada cosa, cada detalle que el maestro nos da, nos lleva a la conclusión de que preexistimos y que este momento que estamos pasando por la tierra va a ser un momento momentáneo, ¿no? Va a ser un momento pasajero. Noten que Apocalipsis 13:8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Ya explicamos eso, ¿no? Entonces, escribió un libro, el Padre tiene un libro, un registro de los que han de heredar la vida eterna, ¿no? No se trata de que el ser humano aquí pueda elegir, ¿no? Y de paso, quiero explicar que cuando se trata de la doctrina de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos, necesitamos hablar con mucha precisión. Porque algunos, con el ánimo de desacreditar esta verdad de escogencia del Padre, señalan que en un gran número de versículos en las Escrituras se menciona que uno puede ser borrado del libro de la vida. En ningún lugar, creo yo, dice que uno pueda ser quitado, al menos no en el sentido en el que Dios lo hace. Dice que vamos a ser borrados si fallamos en cumplir ciertas condiciones. Ahora, si eso sucede o si en la soberanía del Padre eso puede suceder, es otra pregunta, ¿no? No creo que así sea y déjenme intentar mostrarles por qué. Miren, en el libro de Apocalipsis, que es el libro que a menudo se usa para esta referencia, y es el libro que contiene el texto que pareciera ser el más problemático, creo yo, Apocalipsis 13:5, lo voy a citar, dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, algunos dicen, bueno, ese es un texto que es un texto a prueba de todo contra la doctrina de la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Porque asumen que cuando Apocalipsis 3:5 dice que Dios no borrará del libro de la vida a una persona, esto implica que Él quita a algunas personas del libro de la vida, ¿no? Que algunas personas nacen de nuevo, son justificadas, salvadas, y sin embargo al final son condenadas, perdidas y perecen. En otras palabras, pierden su salvación, según se entiende, ¿no? Que ese es el gran miedo del cristianismo, es, yo de pronto no me vaya a borrar del libro porque entonces voy a perderme. Entonces, la promesa, abro comillas, no borraré su nombre del libro de la vida, no implica necesariamente que algunos nombres sean borrados, simplemente habla sobre quién está en el libro y quién vence en fe. Nunca borraré su nombre. En otras palabras, hermanos, ser borrados es un panorama futuro temible, el cual no permitiré que suceda a aquel que persevera. Eso es lo que está diciendo. De hecho, hay otros 2 versículos, de pronto en Apocalipsis, que podemos citar para ello. A ver si me acuerdo, creo que es Apocalipsis 13:8. Sí, que es el que acabamos de citar, ¿no?
A ver si es ese. Permítanme, yo lo busco. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. Ahora, esto quiere decir que el tener tu nombre escrito en el libro de la vida significa que tú serás guardado de estar asombrado con la bestia. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro se asombrarán con la bestia. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Es tan infalible como la forma en la que este autor está argumentando. El tener tu nombre en el libro significa que no te asombrarás de la bestia, no la adorarás. Así que el punto es tener el nombre, el tener el nombre escrito en el libro es sumamente efectivo. Impide que nuestra fe naufrague. Juan no dice, si adoras a la bestia, entonces tu nombre será borrado. Dice, si tu nombre está en el libro, entonces no adorarás a la bestia. Ahora, volviendo a Apocalipsis 3:5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quiere decir eso? Que algunas personas serán borradas por Dios. Entonces, la victoria que impide que seas borrado es garantizada por estar en el libro. Ese es el punto de Apocalipsis 13 y 17. Estar en el libro te protege de hacer aquello por lo cual serías borrado del libro. Déjenme decirlo de nuevo. Estar en el libro, tener tu nombre en el libro, nos protege de hacer aquello por lo cual seríamos borrados del mismo, ¿no? Como es adorar a la bestia. Y esto no es una mayor contradicción que la que Pablo dice, ¿no? Porque Pablo en Filipenses 2:12, por ejemplo, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, todo lo hace el Padre, el querer como el hacer. Entonces, no es disparate afirmar la condición: si vences, Dios no borrará tu nombre, ¿no? Y luego afirma la garantía: si tu nombre está en el libro, vencerás. Esa no es una contradicción. Los anotados por Dios realmente deberán vencer, realmente vencerán. Deben y lo harán. Un lado resalta, ¿no?, la responsabilidad. Tú debes. El otro lado resalta la soberanía del Padre, que es: tú harás. Y eso es lo importante que entendamos a la hora de ver todo este tema del libro de la vida. Y recordemos, por eso Pablo en Romanos 8 y 9 dice: nada nos podrá separar del amor en Yeshua, nada, ni las potestades, ni lo porvenir, ni los dolores, ni las tragedias, nada, porque la salvación está garantizada para los que estén escritos en el libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quién? De sus ángeles. Entonces Yeshua promete a cada verdadero seguidor suyo que Él no borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante del Padre. Entonces, aunque increíblemente el texto dice todo lo contrario, algunas personas suponen que este versículo enseña que puede borrarse el nombre de un cristiano del libro de la vida. De esta manera, pues ellos neciamente cambian una promesa, la convierten, digamos, en una amenaza. Éxodo 32:33 dice, señalan algunos, apoya pues la idea de que el Padre puede quitar el nombre de alguien del libro. Y en ese pasaje el Señor le dice a Moshe que al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, ¿no? Sin embargo, no hay contradicción alguna en este pasaje y la promesa de Apocalipsis, la promesa de Yeshua en Apocalipsis 3:5, el libro mencionado
en Éxodo 32 no es el libro de la vida descrito aquí, porque en Filipenses 4:3, después hay muchas citas en Apocalipsis donde se menciona, se refiere al libro donde está el registro de los que están vivos, que es diferente, ¿no? Pueden ver Salmos 69:28. Entonces, la amenaza entonces no es la condenación al castigo eterno, sino la muerte física, que es pues otra cosa. Pero no quiero entrar tan profundo en ese tema porque se hace tedioso. Así que, apreciados amigos y hermanos, nuestra salvación está sobre los lomos de Yeshua. Y esa es la garantía precisamente de la salvación. No está sobre nosotros, porque muy seguramente fracasaríamos. Pero está sobre el Hijo del Padre, sobre el que se ofreció por nosotros. Recordemos lo que dice Pablo: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a un escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Yeshua es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Mashiach? Así que Él es el autor y consumador de la salvación. Yeshua fue el que abrió el camino. Yeshua nos da la esperanza de que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras inclinaciones, tenemos la esperanza puesta en Él. La esperanza de ser justificados, lo que ocurría en el santuario. Es decir, que la ofrenda por la paz es Yeshua, la ofrenda que nos va a dar el perdón. Si estás esperanzado en tus obras, en que tu obediencia pague la salvación, estás totalmente perdido. ¿Cuántas veces te equivocas en el día? Tienes malos pensamientos, malos sentimientos contra alguien. Definitivamente perderíamos la salvación. Pero una vez la sangre de Yeshua te ha escrito tu nombre en el libro de la vida, la salvación está garantizada. Y, por más que parezca, si tu nombre no aparece allí, no importa que tanto desees, la salvación no llegará. Eso es lo que está diciendo todo este mensaje del Evangelio del Reino. Los fariseos, aunque hubieran querido, no habían podido ser salvos, porque no estaban escritos, no estaban escogidos. Y es una realidad dura, pero prometimos contarles la verdad, y eso es lo que dice la palabra. Así que un feliz día para todos, que nuestro Padre les bendiga y les guarde.